Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición. Hoy es un domingo inusual. Estamos en nuestros hogares, pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos estos medios para seguir compartiendo la palabra del Señor, para poder seguir reflexionando. Es una bendición poder tener estos recursos y no detenernos, sino seguir, hermanos, avanzando en nuestro crecimiento espiritual, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y qué bueno, mis queridos hermanos, que ustedes puedan hacer este esfuerzo de estar conectados, de dedicar este tiempo para poder aprender más de la palabra del Señor. Oremos en esta mañana, pidamos la dirección de Dios, que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu, que hable a nuestras vidas. Hay que orar también, hermanos, por nuestro país. Estamos pasando por una situación bien difícil, para que nuestros gobernantes pues puedan tomar la mejor decisión. No es una decisión fácil, pero que Dios les ilumine, que Dios les guíe para tomar las mejores decisiones. Inclinemos nuestro rostro, mis queridos hermanos, y oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, en esta mañana rogamos de tu dirección, que nos guíes, Señor, que nos dirijas en esta mañana. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas a ponerla en práctica. Señor, te adoramos, te glorificamos. Señor, guíanos, dirígenos. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada, no podemos llegar a ningún lugar. Señor, también te ruego y te suplico por nuestros gobernantes, que puedan tomar buenas decisiones, dirigidos, Señor, por ti, Padre eterno. Tú conoces, Señor, el sufrimiento de tanta gente que en estos momentos está sufriendo, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en un intensivo. Señor, ten misericordia de nuestro país, Padre de la gloria. Señor, ayúdanos, bendice, guarda la vida de mis hermanos, protégeles y háblanos en esta mañana. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis queridos hermanos. Hoy he titulado el mensaje La tentación de adorar al Dios del materialismo. Estamos con la serie del Sermón del Monte, estamos reflexionando sobre estos pasajes, y hoy vamos a estudiar, hermanos, estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, y vamos a estudiar del versículo 22 al 24, así que si tiene lista su Biblia, por favor acompáñeme. Mateo capítulo 6, versículo 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
El versículo 22, hermanos, y 23 son versículos un poco complicados, ¿no? Porque uno se pone a ver el contexto y se está hablando de la avaricia, y ahora el autor, el escritor, nos empieza a hablar que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, si el ojo es bueno, pues tu cuerpo, estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero para poder entender estos versículos, tenemos que relacionarlos con los pasajes anteriores y con el pasaje siguiente, en este caso el versículo 24. El discípulo, hermanos, ha de escoger entre tesoros enfrentados. Es interesante, hermanos, porque en el versículo 21, por ejemplo, dice el texto: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora aquí, hermanos, lógicamente no está hablando de una manera literal, aquí está hablando de una manera figurada. El tema, diría yo, que se viene trazando es el tema de la avaricia. Por eso he titulado el mensaje, como les decía, la tentación de adorar al Dios del materialismo. Ese es el tema que se viene desarrollando, esa es la línea de pensamiento que traemos. Jesús, hermanos, continúa con el tema, diríamos, aludiendo al tesoro. Donde está tu tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ese es el tema, el tesoro, la avaricia. Pero ahora el tesoro, hermanos, alude al ojo como canal a la persona interior. Como lo leímos en la Reina Valera del 60, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Aunque el ojo bueno y el malo pueden entenderse, hermanos, de una manera física, como alusión a los ojos sanos o ojos enfermos, hemos de seguir aquí con un sentido metafórico. Aquí no podemos tomar el texto, hermanos, de una manera literal. Aquí no está hablando de un corazón literal. Aquí no está hablando, hermanos, de un ojo literal. Aquí se está hablando de una manera figurada, de una manera metafórica. Esto es interesante, hermanos, y es importante que lo entendamos. Estamos muy acostumbrados, hermanos, a leer el texto bíblico y acercarnos a él de una manera literalista, y esto nos causa muchos problemas. Debemos de saber, hermanos, cómo nos vamos a acercar al texto bíblico. Por eso es que el libro de Apocalipsis, hermanos, nos ha causado tantos problemas, ¿no? Porque nos hemos acercado al libro de una manera muy literalista. Y, hermano, mucho de lo que encontramos ahí se está enseñando de una manera metafórica, no literal. Pero bueno, yo continúo con esto. Entonces, algunos autores, griegos y judíos, hermanos, hablaban del ojo como una lámpara que incorporaba su propia fuente de luz y que resplandecía hacia afuera para iluminar los objetos. Esto indicaba la vitalidad de la vida de la persona. Estaba relacionada con la vitalidad de una persona. Los ojos, hermanos, eran vistos entonces como lámparas. Interesante esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, hermanos, los ojos, vuelvo a repetirlo, se veían como lámparas. No me pierda ahí el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 6, pero vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 27, y le quiero poner un ejemplo, dos ejemplos le quiero poner de esto. Génesis capítulo 27 y versículo 1.
Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se obscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y sus ojos, dice el autor, se obscurecieron y quedó sin vista. Nuevamente, los ojos eran vistos entonces como una lámpara. Y aquí dice el texto bíblico entonces de que sus ojos se oscurecieron. Aquí se está hablando, hermanos, entonces cuando Isaac envejeció. Vamos por favor a Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48, versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Esto es interesante, hermanos, porque es cuando José le presenta a sus hijos, le presenta los hijos a Jacob. Pero dice el texto del bíblico, hermanos, que ya los ojos de Israel estaban tan agravados ya por la vejez que no podía ver. Claro, aquí se está hablando de una manera literal. Ellos estaban perdiendo la vista. Pero Jesús, hermanos, utiliza el ojo entonces, como lo dijimos, de una manera metafórica. La utiliza de una manera distinta, en referencia a una lámpara que ilumina, hermanos, la vida interior de una persona. En la literatura judía, por ejemplo, había una estrecha conexión, hermanos, entre el corazón y el ojo. Dentro de la cultura judía esto era muy importante. Existía esta conexión entre el corazón y entre el ojo. Siguiendo la simetría, hermanos, del pasaje, el ojo bueno puede significar un ojo generoso. Una persona que puede estar dispuesta a ofrendar su riqueza. Estamos hablando, hermanos, de una persona que no es avariciosa, que no tiene avaricia en su corazón. Si seguimos el contexto, hermanos, del texto, nos vamos a dar cuenta entonces que el ojo bueno, hermanos, es esa persona que no tiene avaricia, que sabe compartir con los demás, que comparte con el pobre, que comparte con la viuda, que comparte con el huérfano, que comparte con el necesitado, que comparte con el oprimido, que comparten el reino de Dios también para que su palabra siga siendo proclamada. Son corazones generosos. No tienen, hermanos, pegados el dinero al corazón. A eso creo yo que se está refiriendo aquí el autor cuando habla del ojo bueno. Esa persona generosa. Vuelvo a repetir, esa persona que no tiene pegada o pegado el dinero a su corazón, sino que es una persona dadivosa, es una persona generosa. En un sentido, hermanos, de simplicidad de propósito o de lealtad. A eso se está refiriendo entonces el ojo que es bueno. Este último significa entonces, o tiene el significado que está más en la línea con el dicho anterior y con lo siguiente que viene. Ya vamos a llegar al versículo 24. Puesto que el corazón es el verdadero depositario del tesoro. Recuérdese que venimos hablando del corazón y este es el depositario entonces de nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón, dice el versículo 21.
Jesús, hermanos, indica ahora que cuando el ojo se enfoca en algo de valor, este deviene el conducto que llena el corazón con dicho objeto. Recuérdese que hay una conexión entre el ojo y el corazón. Cuando el ojo ve algo valioso, entonces eso llega al corazón. Si el ojo, hermanos, es bueno, se convierte en el conducto entonces que permite que el corazón esté lleno de luz, del tesoro de Dios. Por eso esta persona no va a tener, hermanos, apegado el dinero a su corazón. No será una persona llena de avaricia, con amor hacia el dinero. Por eso estoy hablando, hermanos, sobre la tentación de adorar al Dios. Y lógicamente, hermanos, aquí estoy hablando del Dios con D minúscula, ¿no? Al Dios del materialismo. Porque muchas personas, hermanos, aman las riquezas, aman el dinero, aman el materialismo, el sistema de este mundo. Y tienen, hermanos, pegado el dinero al corazón. Y por eso Jesús viene desarrollando todo este tema. Y él ahora llega entonces a hablar del ojo bueno. Y también habla del ojo malo, del ojo que es maligno. Hay un ojo que es malo, dice también la Escritura. Hay un ojo maligno. La palabra malo, hermanos, o la palabra maligno, connota aquí la idea del mal moral. En el mundo antiguo, el ojo malo es el que codicia con envidia lo que pertenece a otra persona. Es un ojo avaricioso. Es un ojo mezquino. Esta expresión aparece de manera similar, hermanos, en el capítulo 20, por ejemplo. Quiero que me acompañe al capítulo 20 y versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Interesante, esta es la parábola, hermanos, de los obreros de la viña. Y hermanos, lo que se puede observar entonces es un ojo avaricioso, mezquino. Esta expresión, como vimos que aparece aquí en el capítulo 20 y en el versículo 15, donde la expresión literal ojo malo, hermanos, indica, te da envidia. Indica, hermanos, envidia. El ojo malo, hermanos, nuevamente lo repito, que tiene una conexión con el corazón, tiene envidia. Regularmente las personas avariciosas son personas envidiosas. Y le ven a alguien más, hermanos, algo de valor. Y ellos lo quisieran tener también. Tienen avaricia. En este sentido metafórico, hermanos, ellos tienen un ojo malo. Porque ellos ven para envidiar. El ojo malo, hermanos, entonces pone su mirada en las cosas materiales de los demás, en las cosas de valor, y les tiene envidia. Ese es el ojo malo, o ese es el ojo maligno. El paralelismo, hermanos, indica aquí una vez más una visión sencilla, una visión unitaria, pero perversa en este caso. Usted se puede imaginar a aquellas personas entonces que tienen puesta su mirada solo en las cuestiones materiales, y cuando no las tienen, entonces son personas que tienen envidia. Y por lo tanto, hermanos, como el ojo está conectado con el corazón, entonces su corazón también es perverso. Cuando ponemos la vista en algo malo,
El ojo, hermanos, deviene del conducto por el que el mal llena a la persona interior. Recordemos, y esto es algo que lo hemos aprendido, hermanos, que Jesús aquí no está enseñando sobre lo externo. A Jesús lo que realmente le interesa, hermanos, es el interior del hombre y de la mujer. Y por eso se nos viene hablando del corazón. Ahora se nos viene hablando, hermanos, del ojo. Porque Jesús está interesado en la persona interior. Se viene trazando, hermanos, y se viene hablando de la idea entonces de dos tesoros, de dos ojos. Los dos tesoros los encontramos del versículo 19 al 21 y los dos ojos de los versículos 22 y 23. Y nos preparan, hermanos, estos versículos para el clímax de escoger entre dos amos. Y aquí creo yo que es donde viene, hermanos, lo interesante de estos pasajes. Porque el versículo 24, hermanos, es contundente. Ninguno puede servir a dos señores. Por eso vengo hablando, hermanos, de los dos tesoros. Vengo hablando de los dos ojos. Y ahora, hermanos, viene el texto, versículo 24, y dice: ninguno puede servir a dos señores. Otra vez, hay dos señores. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No lo pueden hacer. Y este versículo 24, hermanos, es contundente. Es importante que también lo entendamos. Por eso, hermanos, era también bien importante que entendiéramos versículo 22, versículo 23, porque esto nos preparaba el camino para llegar al versículo 24. La palabra, hermanos, que se traduce como Señor, la palabra Kyrios en griego, que tiene, hermanos, una suficiente flexibilidad para aludir, por ejemplo, a un hacendado, también a un maestro en una típica relación maestro-discípulo. Jesús, hermanos, como Hijo del Hombre, que es el Señor del sábado, por ejemplo. Jesús como Rey mesiánico, el Mesías como el Señor de David, y el Hijo del Hombre como Señor. Él es el dueño. Cuando se refiere, ninguno puede servir a dos señores, se está refiriendo, bueno, no podemos tener dos dueños. No podemos tener dos dueños. No se puede tener dos dueños. El uso de esta palabra indica aquí un principio general sobre el nivel del compromiso, tanto como un amo terrenal, como con Dios, como un dueño final. El término se traduce, hermanos, como servir, lo cual indica que tiene en mente a un esclavo, no a un empleado. Ninguno puede servir, esa palabra es clave, a dos señores. Y no se está hablando, hermanos, aquí de un empleado. Se está hablando de un esclavo. El esclavo no puede tener dos dueños. El esclavo no puede tener dos señores. El esclavo, hermano, solo puede tener un dueño. Y esto en el tiempo de Jesús, hermanos, era algo muy común. Existía la esclavitud. Y el texto es tan contundente, hermanos, que dice: el esclavo no puede tener dos jefes. No los puede tener. Solo puede tener uno.
aunque se puede trabajar hoy en día tal vez para 2 empresarios, un esclavo, hermanos, esto es distinto, porque un esclavo es posesión exclusiva de un amo, lo cual implica un propietario exclusivo de manera que demanda, hermanos, un servicio exclusivo. Una cosa es ser un empleado y otra cosa, hermanos, es ser un esclavo. Son cosas muy distintas. Y aquí, hermanos, se está hablando de un esclavo. Por lo tanto, hermanos, aquí no es como un empleado que puede servir para 2 empresarios, ¿no? No, hermanos, el esclavo, como lo dije hace un instante, era una posesión exclusiva del amo. Era un servicio exclusivo para el amo. Por eso, hermanos, es de que se habla de esclavitud. Era posesión exclusiva del amo. La lealtad, hermanos. Vemos aquí entonces en el versículo 24 que la lealtad es extrema. El texto bíblico dice, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. La noción bíblica, hermanos, de menospreciar, odiar y amar, entiende estas acciones como patrones de vida. Se entiende entonces como patrones de vida, no meras reacciones emocionales. Son patrones de vida. ¿Cómo demostramos entonces que amamos a un Señor? Va a ser con nuestro patrón de vida. Por lo tanto, vamos a aborrecer al otro. No es, hermanos, de una manera emocional. Y por favor, no tengo nada en contra de las emociones. Creo que las emociones son bien importantes también dentro de la iglesia. Pero en este sentido no se está hablando de una manera emocional. En este sentido, mis queridos hermanos, se está hablando de patrones de vida. Estas palabras, hermanos, nos preparan entonces para el radical llamado de Jesús a un compromiso incondicional con Él, hasta el punto de que uno ha de detestar o rechazar totalmente cualquier cosa que obstaculice el vínculo con Él, así como el amor o entrega total a Él. Y en este caso, hermanos, nosotros no podemos amar las riquezas. En este caso, nosotros no podemos amar el materialismo. En este caso, hermanos, nosotros no podemos amar el sistema de este mundo. No podemos servir a 2 señores. Hermanos, nuestro único Señor tiene que ser el Señor Jesucristo. Y esto es, hermanos, a través de nuestros patrones de vida. Necesitamos, hermanos, muchas veces hacer un alto en esta carrera de la vida, detenernos y reflexionar a quién estamos sirviendo. Les recuerdo que no se está hablando, hermanos, de reacciones emocionales. Se está hablando de patrones de vida. Se puede danzar en la iglesia, se puede llorar en la iglesia, se pueden tener inclusive hasta dones espirituales, hablar en lenguas, hermanos, tener profecía, pero como diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero si no tengo amor, de nada sirve todo esto. ¿Y en dónde está nuestro tesoro? ¿Qué tipo de ojo nosotros tenemos?
Debemos detenernos, hermanos, y debemos de reflexionar. Debemos de pensar. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, está sumergido en este materialismo terrible? Y el versículo 24 es contundente. No podéis servir a dos señores. No pueden servir ustedes a dos señores. Aman a uno, entonces van a aborrecer a otro. Porque el servicio tiene que hablar con la esclavitud. Ahora, ¿de quién somos esclavos? Para los que han seguido el estudio de Éxodo, se dieron cuenta que el pueblo de Israel, hermanos, fue esclavo del pueblo de Egipto, ¿no? Ahora son libres, sí, pero también ahora son esclavos, hermanos, de Dios, de Yahvé. Siempre en el Evangelio de Mateo quiero que me acompañe al versículo 10. Y vamos a leer el versículo 34, versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que la pierde, ¿qué pasa? Su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O son conmigo, dice Jesús, o no son conmigo. Pero aquí no hay medias tintas. O son o no son. Y en el contexto, hermanos, que venimos hablando, no, usted no puede amar las riquezas y amar a Jesús. No podemos, hermanos, amar las riquezas, amar el materialismo y amar a Jesús. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dice, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, de lo radical que es esto? Es de tomar, hermanos, una decisión trascendental en nuestras vidas. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a las riquezas, al materialismo. La metáfora sobre escoger entre dos amos culminará con el dicho: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Con Dios no puede haber lealtades divididas. Jesús personifica a las riquezas o posesiones de cualquier clase como un Dios rival. Imagínese esto, hermano. Como un Dios rival llamado Mamón.
Esta palabra, hermanos, es una transliteración del término griego mamona, que a su vez procede del hebreo arameo mamón, que significa prosperidad, riquezas, posesiones. Hoy en día, hermanos, a la gente lo que le interesa son las posesiones. A lo que la gente le interesa, hermanos, son las riquezas. Le interesa la prosperidad económica. No recuerdo si el día de ayer o antier, hermanos, acababan de tener a un narcotraficante. Ya lo estaba pidiendo Estados Unidos. Lo que a mí me impresionó, hermanos, imagínense, ya para que lo esté pidiendo Estados Unidos, como se dice por ahí, entonces quiere decir que es un pez gordo, ¿no? Pero lo que me impresionó fue que era un muchacho de 28 años de edad. 28 años. Hoy la gente, hermanos, quiere prosperidad económica, quiere riquezas, posesiones. Y ese diría yo que es el Dios contemporáneo, ¿no? Siempre lo he dicho, mis queridos hermanos, que criticamos a otras religiones, ¿no? Y decimos que son unos idólatras y esto y el otro, hermanos, y nos llenamos la boca. Cuando muchas veces en nuestro corazón, aquí en lo interno, muchos tienen dioses ajenos. Y por eso es de que debemos de hacer una evaluación. Y con esto concluyo en esta mañana. La tentación de adorar al Dios del materialismo era muy conocida, hermanos, en el judaísmo. La avaricia y la codicia son las trampas favoritas del maligno. Se lo vuelvo a repetir. La avaricia, la codicia son las trampas favoritas, hermanos, del maligno. Y en cualquier momento nosotros nos podemos desviar. Teníamos puesta nuestra mirada en Jesús, pero por el materialismo, por la avaricia y por la codicia, hermanos, en algún momento, si no tenemos nosotros cuidado, nos podemos desviar del camino y podemos, hermanos, entonces, hermanos, entrar en la avaricia y en la codicia. Nuestro corazón y nuestros ojos se pueden desviar y podemos quitar nuestra mirada de Jesús. Porque es una estrategia del enemigo, es una estrategia de Satanás. De manera, hermanos, que los mandamientos y advertencias contra estas son muy comunes, hermanos, en el Antiguo Testamento. Por cuestiones de tiempo no los podemos ver todos los pasajes bíblicos, pero podemos observar Éxodo capítulo 20 versículo 17, Deuteronomio capítulo 5 versículo 21, Job capítulo 31 versículos 24 y 25, el Salmo, hermanos, 49, el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículos 1 al 11. En el judaísmo también, hermanos, esto se daba, y en la iglesia primitiva también lo observamos. En Colosenses capítulo 3 versículo 5, en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, y en Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 3, vemos, hermanos, entonces que en los mandamientos hay advertencias continuamente, hermanos, que nosotros debemos de tener cuidado con la codicia y con la avaricia, con las riquezas materiales. ¿Cuántos ministerios, hermanos, iniciaron bien? ¿Cuántos ministerios iniciaron y pusieron su vista en Jesús? Pero en algún momento la avaricia, la codicia, las riquezas materiales, hermanos, los desviaron. Y hoy son, hermanos, ministerios que están más comprometidos con las cosas materiales que con las cosas espirituales, y que han desviado su mirada de Jesús.
Y nosotros, hermanos, como personas individuales, también tenemos que reflexionar en dónde está nuestro corazón. Hoy a lo que la gente le interesa, hermanos, ese es el sistema de este mundo. Es cuánta plata usted tiene, cuánto dinero usted tiene, sus recursos materiales. Pero en el sistema del reino, hermanos, no es así. Nosotros somos esclavos de Jesús. Nosotros vivimos para Él. Ahora nuestra lealtad es para Él. En última instancia, entonces, hermanos, hay solo una elección: servir, amar y adorar a Dios o a Satanás. Aquí no hay medias tintas. Se ama y se adora a Dios o a Satanás. Amar a Dios no es un mero asunto, lo vuelvo a repetir, hermanos, emocional, sino que entraña el servicio y la entrega de todo el ser, corazón, alma, mente y fuerzas. Aleluya. Que eso habla también, hermanos, el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. El amar al Señor, hermanos, requiere entonces de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente y de todas nuestras fuerzas. Amarle a Él entonces con nuestra vida. Entregarle todo nuestro ser. Por eso no se refiere aquí, hermano, no es un asunto de emociones. Hay gente que habla muy bonito, ¿no? Es que sí, yo como amo a Dios, yo esto, yo el otro. Y parecemos a los hipócritas que acabamos de ver, ¿no? En este mismo capítulo de los cuales habla Jesús. Hermanos, esta no es una cuestión de emociones, esta no es una cuestión de palabras, esto es un estilo de vida. Esto se nota. El que es discípulo de Jesucristo, el que es seguidor de Jesús, se le nota en su corazón, se le nota en su alma, se le nota en su mente, en sus fuerzas. Porque sirve, porque ama al Señor con todo su corazón. Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y con esto, hermanos, yo estoy convencido que debemos de reflexionar diariamente. Nosotros mismos tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Debemos de reflexionar. Debemos de pensar, hermanos, cómo están nuestras vidas, cómo estamos como familia. Porque hoy, hermanos, la gente está más interesada en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Espero que en su corazón exista generosidad, que en su corazón esté llena de lealtad a Jesús. Mis queridos hermanos, oremos en esta mañana. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Señor, porque pues no podemos estar hoy de una manera presencial, pero por estos medios, Señor, podemos llegar a los hogares de mis hermanos o donde ellos se encuentren. Y gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra también muchas veces nos confronta. Ayúdanos, Señor, a hacer un análisis, a poder reflexionar. Te ruego, Señor, y te suplico
que podamos vivir para ti, Señor, servirte a ti con nuestra alma, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Vivir, Señor, para ti. Las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el primer lugar, Señor, siempre lo tienes que tener tú. Somos tus esclavos, Padre eterno. Somos esclavos por amor. Señor, guarda y protege la vida de mis hermanos. Guárdales de todo virus. Guárdales de toda enfermedad. Guarda, Señor, su entrada, su salida. Protégeles. Te lo rogamos. Por aquellos que están pasando por necesidad, Señor, extiende tu mano de poder. Y te ruego, Señor, que te puedas glorificar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque eres incomparable. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz tarde, un feliz provecho. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Éxodo. Y por favor, hermanos, a seguirnos cuidando. Es importante que nos cuidemos. La situación está muy difícil. Y es importante que seamos prudentes. El sabio ve el peligro y se aleja. Seamos, hermanos, prudentes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos puede seguir en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y nos puede encontrar en YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.